Este es el 11º episodio de la serie para la reforma del régimen representativo en el Perú y el diseño de un distinto tipo de bicameralidad. Ya hemos ido presentando los diversos aspectos que han sido necesarios pensar, reflexionar, adelantar, evaluar antes de hacer un planteamiento de bicameralidad que sea mejor que un régimen unicameral. En este episodio el propósito será detectar cuáles son las restricciones y las brechas que pueden afectar la implantación de un régimen bicameral, de manera que sea posible que a través de la observación se vayan detectando los posibles problemas que se presenten derivados de la historia y de los antecedentes que tenemos en el desempeño del sistema representativo en el Congreso Unicameral peruano. Hemos mencionado que el objetivo de esta exposición es, en primer lugar, denunciar cómo es que la representación que tenemos nos aliena de ella misma con los errores y con las señales inequívocas de su desempeño. Es también objetivo de esta exposición denunciar el modo en el que las omisiones de los partidos políticos actúan como la agencia de la enajenación, relegándonos a una alteridad domesticada de la que hay que despertar. En tercer lugar, es objetivo también de esta serie, en la cual nos encontramos ya en el episodio 11, advertir la importancia de reemplazar las distorsiones y el carácter inercial del funcionamiento de este régimen representativo insatisfactorio. Y en cuarto lugar, proponer una forma de poner en valor la naturaleza representativa de nuestro régimen político, de facilitar su posicionamiento en el espacio público, de mostrar nichos y escenarios nuevos e importantes para su renovación y de recobrar para nosotros, como comunidad, la institucionalidad que recupere y que haga de nuestra convivencia quizá una forma menos insatisfactoria, más genuina y efectiva de organización política. En el episodio precedente, en el 10, han quedado esbozadas las condiciones de un régimen bicameral en el que se aproveche los nichos no cubiertos por el régimen unicameral actual. Este esbozo tiene como características centrales los 10 puntos que hemos presentado, los mismos que se pueden resumir señalando, en primer lugar, que se trataría de que una Cámara es funcionalmente legisladora con carácter primario y la otra legisla subsidiaria y extraordinariamente. El segundo aspecto que caracteriza el régimen que proponemos es que los proyectos de ley se presentan, debaten y votan en una Cámara, pero solo pasan a la otra en revisión según casos y condiciones. En tercer lugar, que ningún proyecto de ley pasa a revisión a la segunda Cámara si es aprobado con la mayoría absoluta del número legal de la primera. Los proyectos de ley que presenta el gobierno y otros titulares de iniciativa solo los revisa la segunda Cámara si no alcanzan mayoría absoluta en la primera. La cuarta característica de este esquema es que solo una de las cámaras se especializa en la legitimación de la formación y de la gestión del gobierno. La quinta característica es que la segunda Cámara, en primer lugar, monitorea y hace seguimiento legislativo y realiza la evaluación del impacto de la legislación estratégica. En segundo lugar, hace el seguimiento de la ejecución y logros en la aplicación del presupuesto público anual. En tercer lugar, monitorea y hace seguimiento de la jurisprudencia normativa del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema. En cuarto lugar, controla el ejercicio de las facultades legislativas delegadas y de los tratados internacionales ejecutivos. En quinto lugar, revisa el cumplimiento de estándares de la legislación regional y municipal para asegurar el carácter unitario del régimen político. Y en sexto y último lugar,
dirige el proceso de codificación normativa y el mantenimiento del orden legislativo vigente. La sexta característica del bicameralismo que propongo es que las reformas constitucionales se aprueban en ambas cámaras por separado con la mayoría absoluta del número legal. La séptima característica, que las listas de candidatos que presentan los partidos a la segunda cámara neutralizan el efecto limeñizador de la elección por distrito único. En octavo lugar, se mantiene el número total de representantes con 100 en una cámara y 30 en la otra, o con 90 en la primera y 40 en la segunda, para iniciar el proceso de conversión hacia el bicameralismo. La novena característica es que el presupuesto del Congreso no puede superar el 0.6% del presupuesto anual de la República. Y la décima característica de este bicameralismo es que la reducción del personal de confianza en los despachos al mínimo puede mejorar la asignación de personal a los grupos parlamentarios. ¿Cuáles son las principales restricciones que caben imaginar en las brechas que se presenten entre lo que tenemos hoy y lo que deberíamos o esperamos tener con el régimen bicameral en la línea de tiempo? Las brechas son de 4 tipos. La primera es la brecha de inclusión del electorado en el cuerpo representativo. La segunda, la brecha competencial en la gestión representativa. La tercera, la brecha de eficiencia organizacional del unicameralismo. Y la cuarta brecha es la brecha de optimización propuesta con el bicameralismo. La brecha de inclusión representativa es la diferencia entre lo que el sistema y las fórmulas electorales permiten que la mayor cantidad de electorado tenga representantes en la Asamblea y la capacidad de la Asamblea para incluir la diversidad de tendencias que compiten en un proceso electoral. La segunda es la brecha competencial, que consiste en la diferencia entre la capacidad y decisión de los partidos políticos para acreditar ante el electorado a postulantes y candidatos competentes y el perfil de competencias necesarias para desempeñar solventemente un puesto representativo en la Asamblea. La brecha de eficiencia organizacional es la diferencia entre los resultados que produce el unicameralismo y las correcciones de diseño y de implantación necesarias para corregir la conceptuación y ejercicio deficiente del unicameralismo. Y la última, la brecha de optimización con bicameralismo, consiste en la diferencia entre los límites del diseño del unicameralismo actual y los logros que se estima que pueden alcanzarse con el diseño de bicameralismo propuesto. En principio, entonces, estas son las brechas. Vamos a ir revisando cada una de ellas por separado. En primer lugar, la brecha de inclusión representativa. ¿De qué depende el cumplimiento o la limitación, la minimización de esta brecha de inclusión representativa? La minimización del impacto de esta brecha depende, primero, de la eficiencia de los índices de representatividad, de las fórmulas y de los distritos electorales que permiten la transformación de votos en escaños en el sistema representativo. En segundo lugar, de la eficiencia colectiva de la comunidad política para asociarse en un número eficiente de tendencias y de partidos hábiles para competir en los procesos electorales. En tercer lugar, de la voluntad del electorado de compartir el valor que tiene el sistema electoral en la capacidad representativa del Estado. Y en cuarto lugar, de la participación efectiva de la totalidad del electorado en los procesos electorales, para que su voluntad quede eficientemente representada dentro de las posibilidades de asimilación del sistema y de las fórmulas electorales. A este efecto debemos recordar
que de los 24 millones de electores en el Perú, la tendencia ha sido que aproximadamente la cuarta parte, el 25% del electorado, no vota en los procesos electorales. Estas son las características que se han advertido en los últimos procesos en los que, por ejemplo, en el del año 2020, de 24 millones de electores, solo concurrieron a votar 18 millones, de los cuales aproximadamente solo 11 millones alcanzaron a contar con representantes en la Asamblea Representativa. En el periodo que comprende del año 2001 al año 2020, por otro lado, puede apreciarse que así como el 50% de la población electoral tiene representación, el otro 50% del electorado no está representado, no tiene representantes, no tiene escaños en el Congreso. Entonces, si por lo menos el 50% de la población electoral no tiene representantes, las posibilidades de descontento son muy grandes. Esto es lo que puede ayudar a explicar que cuando se toma nota de las preferencias y de la aprobación que tiene el Congreso ante la opinión pública, solo se cuenta con un promedio entre el año 2001 y el año 2020 del 18% de las personas encuestadas que aprueba el Congreso. El 18% aprueba el Congreso. Eso quiere decir que por lo menos hay 82% que no lo aprueba. No necesariamente que lo desaprueba, pero sí que no lo aprueba. Si el promedio es del 18%, obviamente hay un problema grave de representación porque la mayoría de la población no se siente representada, no está representada adecuadamente en el Congreso. Este es el reto que debe tratar de superarse en esta brecha de representación. ¿Cuáles son los obstáculos de carácter representativo que nos alejan de la utopía democrática, de la utopía de la democracia representativa? En primer lugar, tenemos que tener presente que las ineficiencias del régimen político empiezan con la incapacidad del sistema electoral de integrar a las mayorías colectivas en el sistema estatal. Recordemos que tenemos, entre otras cosas, una valla electoral que consiste en el 5% del total de votos válidos para poder acceder a un puesto representativo. Luego tenemos la cifra repartidora, tenemos distritos electorales múltiples y tenemos la aplicación de la cifra repartidora en cada uno de los distritos electorales múltiples, con lo cual se generan distorsiones que empiezan con la incapacidad matemática del sistema de permitir que el 100% del electorado cuente con mínimos de representación en la Asamblea. El segundo obstáculo es que el electorado que queda fuera del sistema representativo es un número mayor que el que accede a alguna cuota de poder estatal. Si el número de electores que queda fuera del poder estatal, del sistema representativo, es mayor de la mitad de la población electoral que sí cuenta con representación, nuevamente, las posibilidades de insatisfacción son mayores que las posibilidades de satisfacción. El descontento y la insatisfacción y la desaprobación del Congreso se explica por la insuficiente integración del electorado en el sistema representativo. La mayoría parlamentaria es insignificante respecto del número de electores que tienen una opción política distinta, considerando que, por ejemplo, el 80.65% del electorado tenía una opción distinta a Fuerza Popular en el periodo que empieza el año 2016. Y en el Congreso del periodo 2020-2021, la alianza parlamentaria entre Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Podemos Perú tenía el 80.52% de electorado en contra de sus opciones. Por lo tanto,
si las mayorías parlamentarias representan menos del 20% de la población electoral, las posibilidades de que el Congreso no cuente con la aprobación multitudinaria de la población se explican por sí solas. De ahí que cuando las encuestadoras de opinión registran niveles de no aprobación del Congreso, o al revés, registran que solamente en promedio el 18% de la población electoral aprueba el Congreso, no se hace sino tomar la fotografía de lo que el sistema permite que ocurra. Por lo tanto, en la fotografía siempre aparecerá que puede ocurrir que más del 80% de la población no cuente con representación adecuada y por lo mismo que ese 80% o más de la población desapruebe o por lo menos no apruebe la gestión representativa. En las elecciones de 2016, el 49% del electorado quedó sin representación en el Congreso y en las elecciones de 2020, el 60% del electorado tampoco tuvo representantes en la Asamblea. La inadecuada integración de entre el 50 y el 60% del electorado es caldo de cultivo de la falta de respaldo de la ciudadanía y del descrédito y debilitamiento del Congreso. Esta es la primera de las brechas que es preciso tener presente y en la que hay que pensar cuando la democracia representativa nos propone un método convencional para asumir que somos representados si se cumplen las condiciones que la matemática electoral permite que se utilicen para canalizar la voluntad del electorado, la voluntad mayoritaria del electorado. Si las matemáticas no permiten que haya niveles mejores de integración en el sistema representativo, la gran incógnita será si es que será posible que haya otros métodos de matemática electoral que permitan eliminar estas vallas que niegan las posibilidades representativas de la democracia representativa. La segunda de las brechas es la brecha competencial. La minimización de la brecha competencial depende, primero, de la capacidad del Estado de favorecer la eliminación de la necesidad de recursos económicos y financieros para competir en los procesos electorales. Segundo, de la capacidad de los partidos políticos de cubrir las necesidades de comunicación de sus planes, propuestas y cuadros en las campañas electorales por medios ajenos al mecanismo de inclusión en las listas a cambio de la financiación de las campañas. Tercero, la convicción y cultura organizacionalmente compartida por todos los partidos políticos de competir en las campañas con la narrativa y el discurso de los planes de gobierno en igualdad de recursos para las campañas. Y cuarto, del liderazgo de los partidos políticos aplicado a la capacitación de sus militantes en función de las competencias, habilidades, probidad, destrezas y actitudes necesarias para producir efectivamente mayor valor político mediante el desempeño eficaz de puestos representativos. El impacto de los riesgos competenciales en la implantación de la estrategia y de la reforma tiene causas críticas. En primer lugar, la falta de capacitación y entrenamiento y en segundo lugar, los niveles bajos de probidad. Si contamos con un sistema en el que estas dos causas, no se eliminen, nos mantendremos con un impacto en el sistema representativo que generará la ocurrencia de incidentes por errores éticos y profesionales, calidad pobre de resultados, objetivos y metas incumplidos e insatisfacción popular que desaprueba el desempeño y los resultados del bicameralismo. Entonces, frente a esta causa, que es la que debe tratar de controlarse mediante medidas que faciliten que los partidos políticos se dediquen a la capacitación y al entrenamiento de sus militantes para que la representación sea una representación
de congresistas hábiles en la gestión estatal, que además tengan las actitudes y la probidad necesaria para que no haya queja alguna respecto de la corrección del uso de las facultades representativas. Si contamos con estos medios, será posible esperar que el bicameralismo tenga éxito. Si no se puede controlar esta brecha, difícilmente el bicameralismo podrá por sí solo eliminarla. Frente a esta dinámica, es preciso realizar el seguimiento cercano del desempeño, de manera que pueda advertirse la ocurrencia de incidentes e ineficiencias y la afectación en la calidad de los resultados. Debe estarse atento a cómo es que se desempeñan los representantes en el ejercicio de su función, para ver si se siguen generando ineficiencias o si es posible determinar cuáles son las competencias necesarias que no han sido adecuadamente trasladadas al sistema representativo. De igual manera, es preciso contar con indicadores que predigan riesgos previsibles de daños operacionales. Y en tercer lugar, debe tenerse presente que debe desarrollarse un sistema de monitoreo, de manera que se pueda denunciar, remediar y corregir las imperfecciones, las ineficiencias y los defectos de representación en materia de riesgos competenciales mediante la neutralización de las causas. En tercer lugar, la brecha de eficiencia organizacional que genera impactos negativos puede reducirse siempre que se tenga en consideración los siguientes aspectos. Esta reducción dependerá en primer término, del reconocimiento y diagnóstico abierto y transparente de las deficiencias de diseño, de implantación, de desempeño, de resultados, de evaluación y de corrección y seguimiento de las fallas que la actual organización y funcionamiento del unicameralismo generan en el funcionamiento del Estado y de su relación con la sociedad. En segundo término, de la identificación del curso de correcciones que debe adoptarse para superar las fallas diagnosticadas y de la medición del impacto de los resultados alcanzados con el funcionamiento actual. En tercer término, de la decisión sostenida en el tiempo de emprender la reforma organizacional que permita mejorar los resultados y acercar el Congreso a los estándares de funcionamiento esperados por la comunidad. Y en cuarto término, de la comunicación a la sociedad de la medición de los avances en el proceso de reforma y de los logros y resultados efectivos que se alcanzan gradualmente en el tiempo. Para controlar estas brechas de eficiencia organizacional, se ha previsto el uso de la herramienta que se conoce como el planeamiento estratégico, que es la que permite darle un sentido de dirección a los esfuerzos organizacionales para conseguir, mediante el compromiso de los operadores, resultados que nos acerquen a la meta, a los objetivos y a la visión que se ha diseñado con el concurso de quienes participan en la gestión representativa. Si se cuenta con una visión de un Congreso futuro, metas y objetivos estratégicos, planes y procesos organizacionales, si se diseña una estructura orgánica alineada con los planes, metas y visión del futuro, si esta estructura orgánica se complementa con un perfil de puestos, los mismos a los que se les asigna una carga de trabajo razonable, y contamos con indicadores de rendimiento y resultados, además de presupuesto y estructura remunerativa para que quienes ocupan los puestos dentro de la estructura organizacional alcancen las metas y objetivos que se prevén de acuerdo a la visión del Congreso. Podemos utilizar
un tablero de mandos estratégicos que nos permita medir cuánto nos acercamos, cuánto nos alejamos y determinar de esa forma cuánto es lo que estamos avanzando, cuánto es lo que nos retrasa y en qué hay que establecer medidas correctivas para que la visión no nos sea esquiva. En la medida en la que esta metodología se emplee correctamente con el compromiso de los operadores dentro de una cultura de alineamiento consistente, en consonancia con las tendencias y los escenarios de futuro que se puedan prever, se puede contar con una mayor calidad representativa dentro de la República. Los aspectos respecto de los cuales hay que tener una especial vigilancia son los 10 que puede enumerarse de la siguiente manera. En primer lugar, debe revisarse que se hayan hecho correctivos en la anualidad de la conducción de la dirección del Congreso, que no se mantenga el elevado número de comisiones, que se elimine las suplencias para ocupar los puestos en las comisiones, que no se realice el proceso de delegación de funciones al personal de confianza, de manera que los congresistas sean quienes se ocupen de manera directa, personal e inmediata de las responsabilidades que les corresponden en la diversidad de puestos que tienen que cumplir. Adicionalmente, que se corrija el sistema que lleva a limitaciones en el debate, porque se establece actualmente el sistema de votación por totalidad y no artículo por artículo. La racionalización del debate por congresista es demasiado estrecha, no cabe que se prolongue demasiado las intervenciones, en razón de lo cual la capacidad argumentativa y deliberativa del Congreso se minimiza. En sexto lugar, debe vigilarse cómo funciona este tipo de acción parlamentaria carente de visión, planeamiento ni programación corporativos, es decir, cuánto se está dejando de utilizar la herramienta del planeamiento estratégico para controlar los avances de acuerdo a la visión, objetivos y metas estratégicos. Debe vigilarse igualmente cómo es que la ausencia eventual de liderazgo, la ausencia de compromiso en el liderazgo, dificulta el alcance de las metas y de los objetivos. Debe vigilarse igualmente cuánto hay de inconsistencia y de desalineamiento organizacional que afecta las sinergias necesarias para conseguir que la organización en general funcione de acuerdo a las metas que se plantean alcanzar en la línea de tiempo. De igual manera, es necesario vigilar cómo es que funcionan los indicadores de desempeño. En la medida en la que se carezca de indicadores de desempeño, no podrá medirse adecuadamente dónde se encuentra en la línea de base el resultado de los productos que se está entregando frente a lo que se debería entregar para alcanzar las metas y los objetivos. Y por último, la falta de transparencia en la comunicación de los resultados. La vigilancia respecto de estos 10 puntos permite encontrar un diagnóstico apropiado de las maneras en las que las brechas de carácter organizacional impiden el funcionamiento del Congreso. En cuarto lugar, la última de las brechas es la brecha de optimización con bicameralismo. Los logros y ventajas del bicameralismo frente a los resultados que el unicameralismo produce depende de, en primer lugar, el reconocimiento de que el bicameralismo no es la herramienta adecuada, el medio eficaz, ni el instrumento más eficiente para superar las brechas de inclusión representativa, competencial y de eficiencia organizacional actualmente existentes. En segundo lugar, el reconocimiento de que optar por su adopción, ignorando las brechas anteriores, no es la solución para eliminar
minimizar ni reducir brechas ajenas a las posibilidades efectivas de su funcionamiento. En tercer lugar, el reconocimiento de que el diseño o implantación del modelo bicameral no reemplaza las medidas que es necesario adoptar para superar brechas ajenas a las que puede optimizar solo si las anteriores están bajo un eficaz método de control y superación. Y en cuarto lugar, la decisión de implantar la propuesta dentro de una estrategia de control, medición y evaluación de los resultados que gradualmente genere la implantación efectiva en la organización y en el sistema representativo del Estado. ¿Qué es lo que hay que observar en el desempeño del bicameralismo una vez que éste se implante? Tiene que observarse en primer lugar los resultados. ¿Qué tipo de resultados? ¿Qué proporción del logro de objetivos del plan se está alcanzando? ¿Cómo va el avance en el logro de metas cualitativas en la línea de tiempo? ¿Cuál es el nivel de ejecución de las iniciativas y de los proyectos estratégicos? ¿Cuáles son las fallas y causas de desvíos o de retrasos? ¿Y qué decisiones de medidas correctivas y de reporte de resultados debe implementarse? Estas son las principales restricciones que debe tenerse presente para vigilar, para observar los logros y el comportamiento que tiene el modelo de diseño de bicameralismo para mejorar, para optimizar el tipo de sistema representativo que actualmente tenemos, que es objeto de ineficiencias y de altos niveles de descontento y desaprobación popular. En el siguiente episodio revisaremos el perfil de riesgos y las condiciones para la implantación de la bicameralidad. Muchas gracias.